Este es el vídeo número 3 del último capítulo, último apartado de mi asignatura. Aquí vamos a hablar de la botella con llenado isobárico. Da igual que sea de un uso o de varios usos en este caso. Es el sistema ideal a nivel comercial. El problema es que las llenadoras son muy caras. Una llenadora isobárica cuesta fácilmente 100.000 euros. Y si es relativamente buena, 150.000, y si es de las buenas, unos 300.000 euros. Hay que tener en cuenta que las llenadoras pequeñas son más baratas, pero no nos salen las cuentas. Si no llenamos más de unas 2.000 botellas la hora, no nos salen las cuentas. Invertir en una máquina 100.000 euros que solo te llene 1.000 botellas la hora implica más días de trabajo, porque aunque diga 1.000 botellas a la hora, no quiere decir que cada hora vas a llenar 1.000 botellas, sino que 1.000 botellas es lo máximo que puede hacer en una hora. Y las máquinas normalmente no están funcionando horas y horas y horas. Normalmente se paran, hay que volver a empezar, se rompe una botella, hay que sacarla, hay que volverla a meter. Entonces el proceso se alarga y se alarga. Y si la llenadora llena las botellas más lentamente que otras, se nos alarga el proceso indefinidamente. Lo ideal es llenar, envasar un tanque entero de cerveza que tenemos disponible para envasar. Si el tanque son un mínimo ideal para una microfábrica de cerveza son 2.000 litros. 2.000 litros para envasar son, según el tamaño de la botella, son fácilmente 6.000 botellas. A 2.000 botellas hora, si todo fuera bien, que nunca va a ir bien, ya serían 6 horas. Con que se complique un poco, ya es un día entero solo para embotellar un barril de 2.000, un tanque de 2.000 litros. Y el tanque de 5.000 litros ya son 2 días. Con lo cual, nos pasamos casi las 24 horas embotellando, o lo tenemos que aplazar hasta el día siguiente. Si lo tenemos que aplazar hasta el día siguiente, pues ya hay que limpiar la llenadora de nuevo. En resumidas cuentas, un mínimo de 2.000 botellas hora es lo que se necesita. Mejor que fueran 3.000 y por supuesto que lo ideal sería 4.000 o 6.000 botellas la hora, pero para ello ya no tendríamos que invertir 100.000 euros, sino unos 200.000, más bien 300.000 euros como poco. Y teniendo en cuenta que las llenadoras serían de las baratas de origen italiano, si obtuviéramos una de origen alemán ya se disparan muchísimo los precios. Ahora hablamos del caño largo o caño corto. Esto es muy interesante, junto con la doble preevacuación, porque hay mucha información y no toda la información es correcta. Aquí es donde los fabricantes de equipos tratan de vender sus últimas evoluciones y elaboran teorías muy interesantes sobre por qué su última máquina, su último diseño es mejor que las demás. Y en parte tienen razón, pero no 100%. No siempre todo lo que ofrecen es mucho mejor que las llenadoras anteriores, que se pueden adquirir mucho más baratas. Y a nivel microcervecería, el precio nos afecta muchísimo, porque no es bueno invertir demasiado en una máquina que no nos va a aportar tantas ventajas. Antiguamente todas las llenadoras eran de caño largo. Caño largo es el tubo por donde sale la cerveza y la introduce dentro de la botella. Si el caño es largo, el tubo llega hasta el fondo de la botella y empieza a llenar de cerveza. Y a medida que sube el líquido, expulsa el aire que hay dentro de la cerveza, dentro de la botella. Al final, en el cabezal quedaría algo de aire, con lo cual se provoca algo de espuma y esa espuma, al subir, elimina el aire. Ese era el concepto básico del caño largo. El problema del caño largo es que necesita una máquina con unas levas o unas pielas, o como quiera llamársele, que levanten el tubo
por lo menos 30 centímetros y lo vuelvo a introducir dentro de la botella, sacarlo y meterlo. Es un recorrido muy largo. Entonces los fabricantes inventaron el caño corto. El caño corto solo entra dentro de la botella unos centímetros y vierte la cerveza en los laterales de la botella y va fluyendo hasta el fondo de la botella. Tiene evidentemente mayor contacto con el aire, con lo cual tiende a oxigenarse más. Para ello se inventaron la preevacuación. La preevacuación se realiza mediante una bomba de succión que succiona el aire que está dentro de la botella. Luego introduce CO2 y una segunda preevacuación succiona este CO2 que todavía está algo mezclado con aire e introduce CO2 de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿y cuando introduce por segunda vez el CO2 ya está eliminado el aire al 100%? Según ellos sí, pero si hacemos unos cálculos matemáticos básicos es probable que no del todo, porque ¿quién nos dice que al succionar succionamos el 100% del aire que hay dentro de la botella? Entonces, el argumento de las nuevas llenadoras de caño corto con doble preevacuación es que los niveles de oxigenación son mucho menores que con caño largo y a contrapresión. La contrapresión a caño largo se realiza simplemente inyectando CO2 en la botella. Este CO2 produce una presión dentro de la botella, pero este CO2 está mezclado con el aire. Y al estar mezclado con el aire, a la hora de llenar la botella con cerveza, pues quieras o no, la cerveza está un poco en contacto con este aire. Las llenadoras de caño largo antiguas son relativamente baratas. Hoy en día hay tal demanda de llenadoras isobáricas que hasta es difícil encontrarlas, si no imposible, de segunda mano, y las que se encuentran son de una calidad algo baja y hay que restaurarlas normalmente. El truco de las máquinas de caño largo es hacer llegar las botellas a la entrada de la máquina y hacerles un barrido previo con CO2. Y este barrido pues se puede hacer con una serie de peines o cepillos o caños que introducen CO2 dentro de la botella. Hay otro método que consiste en introducir una gota de CO2 líquido dentro de la botella. A medida que pasa la botella, cae una gota dentro. La gota, al calentarse, el líquido al calentarse, se convierte en gas bruscamente y este gas tiende a salir hacia afuera y expulsa todo el aire. Este método es muy interesante porque nos permite unos niveles de oxigenación bajísimos, nos permite comprar una llenadora isobárica de caño largo antigua. Cuando digo antigua, las hay de los años 60 que funcionan perfectamente. Son normalmente de origen alemán y parecen tanques, ¿no? Son enormes, son muy pesadas, son todo mecánico, no hay electrónica, y al ser todo mecánico es casi difícil, casi imposible que se rompan. La limpieza es crítica, como en toda máquina de llenado, es crítico. Si hay algún tipo de bacteria, llenamos una botella de cerveza, esta bacteria va a pasar a la botella de cerveza, entonces hay que limpiarlas siempre. A la hora de limpiarlas hay que desmontar siempre los cabezales. Los cabezales constan de varias piezas y hay que limpiarlas una por una y esterilizarlas una por una. Y al montarlas con mucho cuidado. La ventaja del llenado isobárico es que podremos ofrecer una carbonatación estable a los consumidores. Cada botella tendrá la misma carbonatación porque cada botella la habremos llenado a una presión atmosférica, a una presión
isobárica superior a la atmosférica constante. Y como la cerveza ya viene carbonatada del tanque de maduración, ya sea por carbonatación natural o artificial, la carbonatación de toda la cerveza es homogénea. A la hora de llenar la botella se mantendrá esa homogeneidad. Se perderá un poco de carbonatación con respecto al tanque, con lo cual eso hay que calcularlo. A la hora de llenar las botellas hay que sobrecarbonatarlas un poco, porque siempre producirá un poco de espuma que hará evidentemente que la carbonatación se nos vaya. Un problema que puede haber también es que durante el proceso de llenado de las botellas, la cerveza al calentarse ligeramente pierda su carbonatación. Al perder la carbonatación producirá espuma. Al producir espuma no se nos llenarán bien las botellas, con lo cual tendremos que llenar las botellas con una presión isobárica muy superior a la que utilizamos para mantener la cerveza carbonatada en el tanque. Por ejemplo, si carbonatamos dentro del tanque a 0,8 bares y la cerveza está a 4 grados, a la hora de embotellarla, pues disminuimos la temperatura a 2 grados y subimos la presión a 1,2 grados, a 1,2 bares o a 1,4 bares. Entonces evitaremos que se nos pierda parte de la carbonatación. Y concluimos que la botella de llenado isobárico es ideal a nivel comercial, a excepción de la gran inversión que tenemos que hacer inicialmente, pero que merece la pena.